Buenas tardes, una nueva emisión de Gran Nuevo Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben a Odysee. En los comentarios está el enlace. También nos encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Gran Nuevo Sistema TV, con mayúscula y separado. Bueno. El 13 de febrero de 2024 publiqué el video 703 titulado Javier el Breve. Al comienzo del mismo dije lo siguiente: recuerden, 13 de febrero de 2024, a 2 meses de asumir mi vida. Ha demostrado en ese tiempo que lo conocemos que no es una mente brillante, ni mucho menos, y ha leído parte de una biblioteca y se fanatizó con eso. Lo sacan de ahí y hace agua por todos lados. Las cualidades que tiene son las que está demostrando: su capacidad de destrucción. Es un elefante en un bazar. Además tiene una lengua muy filosa que con su soberbia y fanatismo lo usa para agredir e insultar a todo el mundo. Rompe todo lo que toca, balcaniza lo balcanizado. Por si fuera poco, con este viaje a Israel mostró que es un inconsciente e irresponsable como pocas veces se ha visto en nuestro país. Se corre un rumor muy fuerte en el Congreso de juicio político a Milei. Otros hablan de autogolpe. Javier Milei le dijo a sus ministros más cercanos que en marzo no va a ir a la apertura de sesiones del Congreso porque no va a necesitar ni de los diputados ni de los senadores, porque va a gobernar por decreto. Milei está en un delirio peligroso, similar a los dictadores. Tiene arma de dictador, pero imitando a gran Alberto Olmedo, cree que está en Costa Pobre. Si bien el nivel de la dirigencia en Argentina es de mediocre para abajo, algo que no hacen es comer vidrio. Son arrastrados. Patricia Burri lo demostró, De Laredo con su discurso en la Cámara por ahí anda. Pero vuelvo a repetir, son todos pinochos de nariz larga, huelen a leguas de distancia. Si Milei creía que los podía correr con la vaina, la pared fue impiadosa con él. Ahora bien, los que le redactaron estos mamarrachos tampoco son nenes de pecho. Y son pinochos también. Su ex jefe y uno de sus financiadores, Eduardo Bonequian, es caballero del Imperio Británico. Ojo con eso. Eduardo Einstein, que es uno de los sionistas más importantes del mundo. Mauricio Macri es un referente del globalismo en Argentina. ¿Me quieren convencer que esa gente se equivocó? ¿Y si fue todo armado exprofeso? ¿Para llevar al país a un callejón sin salida? ¿Firmar convenios que no nos podemos sacar de encima? ¿Desguazar el territorio? Y cuando la situación sea insoportable, hasta los propios van a pedir que lo saquen con violencia, como de la Rúa, o vía junta médica. Eso decide el momento y el método. Trabajo sucio a full. Y el plan B entra por un tubo luego del desastre que armó Milei. Y el plan B es el mismo, pero con vaselina. A ver si soy más claro. Con Milei vamos a la destrucción total. Con los que se van a quedar con el paquete vamos a estar peor, porque se arranca de lo que deja el peluca. Y ahí pone la quinta y despídanse de la Argentina. Ya se nota la bajada de línea de los medios del régimen, que ya le empieza a soltar la mano a Milei. Macri se prepara para tomar el gobierno. En el grupo de chats de sus funcionarios y políticos cercanos escribió: prepárense que viene el takeover del gobierno. Yo le avisé al inepto de Milei que iba a pasar esto. A Milei lo acompañamos hasta la puerta del cementerio. Acá debemos comenzar a hablar claro, como gente adulta, y quitarnos de encima los complejos, porque nuestro país está en el peor momento de su historia, por el riesgo de desaparecer, al menos como lo conocemos. Y esto no es una visión agorera. Del mismo modo que lo advertí hace 19 meses, lo vengo avisando semana tras semana.
Estamos en la etapa final del plan sobre la Argentina instalado en 1955. Y no es casualidad que ese final se dé a los 70 años de comenzado. Son las consecuencias de un pueblo sin memoria y sin compromiso. Uno de los caballitos de batalla de Milei fue: con la misma gente no se puede hacer algo diferente. Y él entrega la economía a los mismos que le hicieron pelota. Caputo para terminar con la tarea que comenzó con Macri, y Sturzenegger, que le inició con el mega canje de la Rúa, siguió con Macri, y ahora entre ambos la tocada final. No son pocos los que ante esta debacle ya están pensando en el relevo del presidente. Uno de ellos, Eduardo Bernstein, en una reunión de empresarios en el Hotel Yao Yao antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, mencionó la posibilidad que Milei no continúe. El régimen no quiere, en este momento, un estallido social que puede ser impredecible. Por ello está tratando de buscar alguna salida alternativa. Sucede que el plan es dividir la Argentina de forma pacífica. De esa manera sería irreversible y sin problemas en el exterior. Profundizando esta crisis económica, en menos de 2 años lo logra. Se barajan 3 posibilidades: convertir a Milei en un figurón para la girada y que el gobierno lo manejen otros por detrás; que asuma Victoria Villarroel con un esquema parecido al anterior, con la diferencia que la figura de ella es mucho más presentable para la sociedad; esperar a que asuman los nuevos legisladores en diciembre y una eventual asamblea legislativa designe un presidente. Para esta posibilidad se baraja el nombre del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que es candidato a diputado en octubre. Si la crisis ocurre antes de las elecciones, otra opción en una asamblea legislativa es el diputado Pichetto. Lo dije hace 15 días y reitero: acomodan un poco los 4 puntos de discordia: jubilación, garraja, discapacitados y universidades. Todos se quedan tranquilos y entregan el país por detrás. Solo para dejar constancia: todos los nombrados son afines al poder. Gracias al voto de Villarreal, Milei tiene la ley bases. Pichetto le votó todo. Recién al final, cuando cambió el viento, se acordó de los intereses del país. Y Schiaretti se formó al lado de Franco Macri, de quien fue su empleado. La posibilidad que asuma Villarroel o Schiaretti lo dejaría a Milei a la merced de la justicia por los hechos de corrupción. No creo que nadie pueda garantizar la impunidad. A lo sumo, un exilio hacia algún país con el que no tengamos tratado de extradición. Salvo que el poder real ordene que la justicia cajonee las causas en pago por los servicios prestados. En el Alto, en Córdoba, en soledad, con solo 2.000 personas, en una provincia donde hace 2 años obtuvo el 77%, es una muestra para quienes lo apoyaron y ahora dudan en hacerlo. Por no decir que le pueden pegar una patada en el culo. Los peregrinos se mueven así, conforme sus intereses. En lo que sí parecen coincidir los integrantes de la élite es que el próximo ministro de Economía sea Carlos Melconian. Es decir, pasar de la violación a las relaciones consentidas con el uso de vaselina. Carlos Melconian fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada desarrollado por Domingo Cavallo como presidente del Banco Central en la última dictadura militar. En los años 80, Melconian se desempeñó en el Banco Central ocupando la gerencia de investigaciones económicas y la sugerencia del área externa.
En 1986 firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480-161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la última dictadura cívico-militar, las cuales se archivaron. La investigación que llevaba adelante los autores del Banco Central era causada por considerarse esa deuda como créditos fraudulentos y de dudosa legalidad, declarados por empresas privadas, valoradas en el menos de 6.000 millones de dólares. Entre las denunciadas figuraban empresas extranjeras y nacionales, entre esas últimas Pérez Compán, Brida, Sideco, Americana y Sogma, estas dos últimas de Franco Macri. Yo les aclaro un poquito el tema ese de las deudas fraudulentas. A mí me lo dijo el juez que tenía la causa que tomó la denuncia de Olmos, ¿no? Cuando hizo la denuncia de Olmos por la deuda eterna en 1981. Estatizaron 18.000 millones de dólares. De deuda privada pasó a ser pública. El juez tenía en el expediente 9.500. Estatizaron el doble. Fabricaban un proveedor en cualquier lugar de Europa, Estados Unidos, me debes tanto, pum, 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 venía y eso se tomaba como deuda. Eso hicieron los empresarios argentinos. En 2003 aceptó la propuesta Melconian de ser ministro de Economía en el tercer gobierno de Carlos Menem, cuando este se postuló para la campaña. La posibilidad de designación fue criticada por diversos sectores debido a su paso como jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, donde ayudó a detener las investigaciones de lavados y autopréstamos por miles de millones de dólares. Melconian fue uno de los tenedores de deuda que demandó a Argentina en los juicios que empezaron en 2003 ante el juez norteamericano Tomás Griesa. Él denunció por $773.000, que los adquirió en plena burbuja financiera y antes de la explosión de la convertibilidad. Se trata del mismo reclamo que impulsaron los fondos buitres y otros acreedores por los bonos soberanos argentinos que entraron en default por el crack financiero de 2001. Asunto que se cerró en 2016 cuando el gobierno de Macri aceptó pagar 9.300 millones de dólares a los holdouts, lo que Melconian nunca reveló. Pero reconoció cuando se supo en 2016 a través de un documento judicial norteamericano del 6 de febrero de 2009, donde figura su nombre, aclarando que ingresó al canje de deuda en 2010. Durante la campaña de Mauricio Macri dijo lo siguiente, escuchen bien: con este nivel de salarios Argentina es inviable, solo vamos a comenzar a crecer bajándolos al menos un 40%. Y la única forma de negociar una baja real con estos sindicatos es llegar a un desempleo superior al 15%. En diciembre de 2015 fue designado por Mauricio Macri como presidente del Banco de la Nación. También trabajó como consultor privado por el Banco Mundial. Ese año declaró ante la Oficina Anticorrupción tener el 85% de su patrimonio en el extranjero, entre inversiones inmobiliarias en Uruguay y depósitos a los Estados Unidos, bonos en dólares y acciones de empresas que cotizan en el extranjero. Melconian inició su gestión en el Banco Nación con despidos de decenas de empleados, incluidos perfiles técnicos y administrativos, con 12 años de antigüedad, y los echó. Durante los primeros días de la presidencia de Macri, Melconian otorgó un crédito de 1.350 millones de dólares a la empresa Vicentín. 2 años después, la empresa declaró en una situación de estrés financiero debido a que deudaba 1.350 millones de dólares, principalmente al Banco Nación. En diciembre de 2016 fue denunciado por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, sabe hacerse público que otorgó un subsidio de 900.000 pesos designado a agricultores familiares a una estancia propiedad del titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri. Lo desvió hacia el presidente de la Sociedad Rural.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2023, siendo candidato a ocupar el Ministerio de Economía en caso de triunfar Patricia Bullrich, el periodista Tomás Méndez divulgó en su programa de Canal Extra TV presuntos audios de Melconian cuando era presidente del Banco Nación, en los que ofrecía cargos públicos a cambio de favores sexuales. Este es el tipo que nos va a sacar del pozo con el apoyo de todos los empresarios que nos llevaron al borde del precipicio. La Argentina entra en default en poco tiempo más. Es decir, cualquiera de las tres posibilidades que mencioné anteriormente debutan con un default. Y un default manejado por el enemigo, sabemos dónde nos lleva. A la concreción del plan de balcanización determinado hace 128 años. Es decir, 1 más 2 más 8 igual 11. Número cabalístico, si lo hay. Pero hay un trasfondo detrás de lo que nadie habla. El dólar se dispara y las empresas están endeudadas en 23.900 millones de dólares. Se está preparando otra estatización de la deuda privada como hizo Cavallo en 1982. Ninguno va a poder pagarla con un dólar de 2 o 3.000 pesos, como mínimo. Una muestra nomás. Roca de Techín debe 1.250 millones de dólares. Esta gente que hizo su fortuna chupando la teta del Estado, evadiendo, fugando, ¿cree que la van a pagar? Sería la tercera vez que nos vacunan. Vamos a recordar. La primera, la que de Cavallo en 1932, como dije recién, ¿no? Se estatizaron 18.000 millones. Y a mí el juez Anzuategui me había dicho que tenía en el expediente 9.500. Es decir, pagaron el doble. La segunda fue en 2002, luego de la crisis del 2001. Duhalde, siendo presidente, les dio un seguro de cambio para que no sufrieran los efectos de la devaluación. Eso nos costó 16.000 millones de dólares. ¿Se entiende? El dólar se fue de 1 a 3 de un segundo cuando se devaluó. Entonces todos los tenedores que eran empresas extranjeras, los bancos, Duhalde les dio un título, un bono, para compensar la pérdida de devaluación. Ahí se quedaron con 16.000 millones. Y en ese último caso, el 2001, hay que sumar los 6.000 millones que se fugaron durante el corralito. Yo en un programa en su momento pasé la cantidad de guita que se llevaron y quiénes se lo llevaron. Tengan en cuenta que estamos hablando de valores de hace 25 o 40 años, ¿eh? Hoy es mucho más eso. Primero tienen que salir los que lucraron con la bicicleta financiera. Eso es lo que está haciendo Caputo ahora, vendiendo el dólar barato con la complicidad de Trump, quien presionó al fondo para que den un crédito a alguien que no pagó el anterior, y otorgando uno de 10.000 palos directamente al Tesoro yanqui. Milei en 20 meses aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. Una vez que salgan todos, estatizarán la deuda privada y la Argentina habrá aumentado su deuda a más de 500.000 millones de dólares. Totalmente impagable. Es allí donde entra el tema de la balcanización y el saqueo de los recursos naturales. Vean lo que están haciendo en Ucrania. Hace rato que lo vengo diciendo. A mí, salvo mis oyentes, mucha bola no me dan. Será porque soy complicado cuando pregunto y no tengo compromisos. Pero a raíz de ello, por mis oyentes tengo mucha información. Especial la que no se quiere difundir, ni de un lado ni de otro. Conozco perfectamente lo que está aconteciendo en estos momentos en la Patagonia, con los 20.000 turistas peregrinos, y lo que están haciendo con los pobladores, tanto los que emigraron de todo el país, como los autóctonos del lugar y los originarios. A ello apuntaron los últimos incendios.
El objetivo fundamental es vaciarla, que regresen a sus lugares de origen los que emigraron y eliminar a los otros. Y lo de eliminar es literal. Hemos regresado a la barbarie de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Eso es lo que me están diciendo mis contactos. Vengo sosteniendo que somos la próxima Pales y no dan bola. Creen que exagero. Ahora no voy a hablar a los millones de incrédulos, de alguna forma hay que llamarlos, sino a esa pequeña minoría a la que le duele la Argentina y que me preguntan en mesas de café qué podemos hacer. Les voy a comentar lo que puedo decir aquí, lo que me permite el algoritmo. Para salir de este atolladero se necesita un plan integral que abarque todas las áreas y una estrategia especial para enfrentar al régimen. Hay que moverse como ellos con un plan a distancia y no solo económico. Si piensan que matando unos cuantos y enviando a los que creen que sobran a sus países de origen o a la Patagonia, le están errando al bochín por varios metros. Estamos en el cuarto del siglo XXI. Más de la mitad de la población nació en democracia y con una educación socialdemócrata. ¿Piensan que con ideas del siglo XX pueden convencerlo fácilmente? La nación sale adelante con consenso. Bastantes nos van a apretar. Si no tenemos el frente interno cohesionado, ni se nos ocurra presentar batalla. Salvo que quieran inmolarse, y esa no es la solución. Y el consenso se logra con un plan de desarrollo que incluya a toda la población, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se sale con la cabeza, no con el corazón. Mente fría y objetivos claros. Nada de locura, eso es lo que esperan de nosotros. Siempre han tratado con calentones y hasta ahora les fue bien. Es momento de cambiar la estrategia, medir cada golpe, estudiar cada respuesta, no salirse del plan. Tenemos muchas cosas a favor, jurídicas, económicas, sociales. Nos falta la cabeza fría, la vocación de grandeza para colocar a la Argentina a la altura de sus cualidades. ¿Existe el plan que mencioné? Por supuesto que sí. Les digo más, el original escrito hace 15 años está enriquecido con nuevos aportes. Reitero, este va dirigido a esa pequeña minoría que siente la patria. El que quiera entender, que entienda. Observando la movida de Trump en el continente, vemos que ya se apropió del Mar Caribe y sostienen que los recursos les pertenecen. Recuerden lo que dijo la generala cuando vino a nuestro país el año pasado. Si seguimos atando cabos, observamos que el secretario del Tesoro vino para estar solo unas horas. Se confirmó al nuevo embajador, Lamelas, quien ante el Senado norteamericano dijo que había que ayudar a Milei en las elecciones de medio término, textual lo dijo, y que iba a recorrer Argentina para disciplinar a los gobernadores. Trump, el único aliado estratégico que tiene en el continente es Milei. ¿Por qué no podemos pensar que le va a tirar una soga para que llegue a las elecciones? El jueves dejó capucha a Estados Unidos para hablar con el secretario del Tesoro. ¿Qué son 10.000 palos para los yanquis? Entonces podemos pensar que lo que está pasando en el país es una estrategia electoral. ¿Y si esta incertidumbre económica y la disparada del dólar está programada para generar miedo en la población? A ver si se entiende. Se acusa a los legisladores de hacer un golpe de Estado y que el kirchnerismo está detrás. El mensaje es claro. Si antes de las elecciones pasa esto, ¿qué puede ocurrir si el gobierno las pierde? Y también podemos pensar que la idea de la avenida del medio es parte del plan, como una alternativa electoral o en una eventual asamblea legislativa. Esto se dilucida en los próximos días. Si Caputo consigue unos mangos de Trump y el Fondo Monetario mira para otro lado mientras regalan los dólares, no todo está decidido en octubre. Y una cosa es clara.
Luego de votar, el dólar vuela, de eso no tengan ninguna duda. Entonces la pregunta es, ¿a quién le está regalando los dólares Caputo? Cada día está más claro que es a quienes quieren salir de la bicicleta. Y acá se me abre otra duda. Conociendo la calaña de esta gente, ¿quién me asegura que en lugar de reventar los dólares del fondo, no están reventando lo de la gente? Porque no se entiende semejante sangría. El miércoles vendieron 53 millones, el jueves 379 millones y el viernes 678 millones. Es decir, 1.110 millones en 3 días. A pesar de lo cual siguió aumentando. Por otro lado, las acciones de las empresas están por el piso. Excelente momento para comprarla por 2 mangos. Ya está. Esto revienta en cualquier momento. Una demostración cabal de que tanto yo como todos los que tratamos de plantear una opción diferente, nos arriesgamos a que nos traten de cualquier cosa o que nos persigan y estamos de más en este país. Y eso lo determinó el pueblo de Bahía Blanca. Allí es donde se da esa lógica de más taporreo, más me quieres, y donde está la epidemia del síndrome de Estocolmo. Sufrieron un temporal de viento que arrasó con parte de la ciudad. Allí fue Milei vestido de militar con la famosa frase: ustedes tienen los medios para salir adelante. Pocos meses después, una tremenda inundación hizo estragos. Nuevamente el presidente tuvo 5 minutos en los que no dejó un peso. Desde entonces no fue un mango a la ciudad. Sin embargo, en las elecciones pasadas se repitió el mismo resultado de 2023. Ganó La Libertad Avanza. Tanto Milei como el kirchnerismo perdieron 30%, con un 15% de abstención. Los resultados fueron La Libertad Avanza 46-19 y Fuerza Patria 31-11. Con esto solo me alcanza para convencerme que la Argentina no tiene futuro como una sociedad sin rebeldía y que admira la decadencia. Reitero, estamos de más y debemos estar preparados para cuando vengan por nosotros, como lo están haciendo ahora con los periodistas del Destape, que la población diga: jódanse, ¿para qué se metieron? Esta actitud de la sociedad donde prevalece el odio ante cualquier otro impulso me hace recordar el bombardeo de la plaza, donde asesinaron a casi 400 personas, y la bomba colocada en el sur en 1953, donde fallecieron 7 personas y hirieron otras 80, varios de ellos mutilados. Nunca hasta el día de hoy se hicieron cargo ni los militares ni el pueblo que fue a avivarlo el 23 de septiembre del 55. A ese sector de la sociedad, que es cerca del 25% del total de la Argentina que votaron a Patricia Bullrich en 2023, no le importa absolutamente nada lo que le pase a la gente de menos recursos. Son los que apoyaron los votos de Milei, cuyo único motor es el odio. Mientras tanto, el topo avanza con la entrega. Remate sobre el territorio nacional del 49% de la empresa estatal de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que opera las 3 centrales nucleares del país, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. La operación se cocina a fuego lento, donde implica licitar el 44% de las acciones inversores nacionales e internacionales y reservan el 5% para los trabajadores mediante el programa de propiedad participada. La energía nuclear, símbolo de soberanía tecnológica, se convierte en mercancía. El átomo que alguna vez fue bandera nacional, hoy se vende al mejor postor. Y por otro lado, y hay que decirlo, los cierres de fábricas y despidos es una reforma laboral encubierta. Acuérdense lo que dijo Melconian, que comenté antes. Se sacan de encima empleados con derechos y los reemplazan por monotributistas o sin derechos. La presentación del presupuesto fue el monumento a la mentira
más grande de la historia, como le gusta decir. Los privados, bueno. Mira, rápidamente, para repasar todo lo que te fuimos contando en esta primera parte y resumirlo en este cuadro, cosas que Milei mintió o presentó de manera medio engañosa en el discurso de anoche. El aumento del 5% para las pensiones por discapacidad, además de que no implica un aumento del gasto total porque va a recortar la cantidad de pensiones. ¿Cuánto significa hoy a valores del día? 13.500 pesos más para pensiones que están hoy en unos 270.000 pesos. Es una vergüenza. Una vergüenza. ¿De dónde salen estos 13.500? De las pensiones que les corta a otros. Es Increíble. Decir, ni siquiera es que va a invertir más. En jubilaciones, reduce las partidas para pagar juicios. Y esto a mí siempre me hace acordar a Diana Mondino en la mesa de Mirta Legrand, apenas asumido el gobierno, diciendo, y bueno, si se van a morir, ¿no? Mirá, elimina el 6% la ley que decía que teníamos que ir un 6% del PBI para educación. Este 6% es un porcentaje a nivel nacional, pero siempre hay un empuje del Estado, perdón, es un porcentaje con provincias y nación, pero siempre hay un empuje del Estado nacional para llegar al 6% y ahora ya no lo hay. 1% para ciencia también. Elimina esto que más que nada es un compromiso, un objetivo del Estado para cumplir cada año. No se estaba cumpliendo, ahora directamente lo quieren sacar. Quita el Fondo Nacional para las Escuelas Técnicas. Bueno, hablando de educación, ¿no? Elimina el Fondo Nacional para las Escuelas Técnicas. Esto es terrible. Desengancha la suba de las asignaciones familiares de la actualización automática. Si vos sos trabajador en relación de dependencia o monotributista con hijos a cargo, cobras asignaciones familiares. Bueno, lo que hace es decir, ya no se van a actualizar más automáticamente. Ese monto que cobras todos los meses, claro, lo van a actualizar de manera discrecional. Si lo actualizan. Si lo actualizan. Como el bono a los jubilados. Quita de subsidios al gas en zonas frías. Es una reducción. En realidad hay áreas que dejan de ser consideradas zonas frías, por ejemplo Mendoza. Y por ejemplo Bahía Blanca. Ajá. Por ejemplo Bahía Blanca. Que igual tiene ganó por 15 puntos. Una mayoría inexpugnable Milei en Bahía Blanca. Obra pública, bueno, lo que les contábamos recién. Y además se eliminan restricciones para un nuevo canje de deuda. Esto lo contó hoy Fernando Alonso en el Destape. Actualmente vos tenés que cumplir con 2 de 3 condiciones para hacer un canje de deuda. Que ese canje implique menor tasa, mayor plazo para ese canje de deuda o que reduzcas el capital. Bueno, esta es la ley que quieren eliminar para que pueda haber canje de deuda sin cumplir con esa ley que te dice 2 de esas 3 condiciones tenés que cumplir. De hecho, ya se saltearon esas condiciones cuando renegociaron con el fondo. Había mucho ruido respecto de cómo iba a cumplir la ley. Sí. Y finalmente mandaron un DNU que en diputados fue aprobado y ahí está la renegociación con el fondo. Además de esto, en su discurso de presentación, dijo que el 85% iba para salud, educación y jubilados. Cuando se suman las partidas, está el 71%. Derogan todas las leyes que marcaban montos mínimos en el presupuesto para salud, educación, etc. Y lo más insólito, lo que muestra que es un dibujo y que la intención real es retirarlo como hizo el año pasado y manejarse sin presupuesto. Escuchen esto, determina que al final de 2025 el dólar va a costar 1.343 pesos, ya está arriba de 1.500. Y que a fin de 2026 su valor se calcula en 1.430. Es un gobierno en total retirada. Y lo único que le queda es la amenaza. En su aparición luego de varios días, el vocero Adorni dijo que para pagar las barbaridades que aprobó el Congreso se pueden tomar algunas de estas medidas. Suspender todos los planes sociales por 3 meses, suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses, suspender el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años, suspender el subsidio al transporte por 1 año y medio, aumentar el IVA del 21 al 24%. Estas amenazas son la despedida del gobierno. Y algo que hay que destacar, lo bien que trabaja el régimen, fue con la elección de Milei. Observando su paseo por Córdoba, vimos un excelente actor. Tanto a su alocución en la Cámara de Comercio
como en el acto en el parque, demostró tener una capacidad tremenda para mentir sin ponerse colorado. Decir las peores barbaridades y hacerse el boludo ante los hechos de corrupción como pocas veces se ha visto. Les pido que lo miren, observen los gestos de la cara y el tono de su voz. Es el personaje más cínico jamás visto. Esto lo envía Ricardo Cerati, que varias veces me llaman pidiéndome que haga una nota con él. Bueno, tiene algunos problemitas, no quiere. Pero mandó esto por escrito para que yo lo lea. Él lo tituló "Cagamos y el agua está lejos". Ya comienza a percibirse que la guerra que declara unilateralmente Estados Unidos contra lo que ellos denominan narcoterrorismo va a tomar las dimensiones reales de militarización yanqui sobre Hispanoamérica. Esta misma se va a realizar antes de la guerra civil que se avecina inexorablemente en su territorio y además necesita militarizar su patio trasero antes de la Tercera Guerra Mundial, que están condenados a perderla. Una buena parte de las reservas mundiales para cubrir sus necesidades se encuentran en esta tierra que aún no logró la independencia. Zafamos con los españoles, pero nos quedamos con lo segundo peor de la humanidad, que son los anglosajones. Por un lado, Gran Bretaña, que maneja la parte intelectual, y los Estados Unidos encargados del trabajo más bruto de acuerdo a sus condiciones históricas. El mundo está como está gracias a ser manejado por personajes plagados de títulos universitarios. Ese es el filtro hoy en día. Hombres limitados pero adoctrinados, que con el curro de la democracia pasan desapercibidos y los giles piensan que son hombres similares a nosotros. No es así. Son basura humana, simuladores de talento, cobardes asalariados del poder real. Quedan muy pocos hombres de excepción, pilotos de tormentas, que seguramente van a aparecer. La mediocridad no los recomienda porque sería el principio del fin para ellos. Los medios comentan que ejércitos latinoamericanos compran armas, pero se observa con claridad que no existe mentalidad patriótica en la gran mayoría de los altos mandos militares. Si estuvieran esclarecidos políticamente, no llegarían a dichos grados militares. El enemigo sigue atentamente a los hombres de armas, no por los hombres, sino por las armas. Si las mismas estuvieran en manos de empleadas domésticas o estudiantes, la inteligencia enemiga seguiría sus pasos con atención. No hay educación política de defensa de la patria, de manera que es muy difícil encontrar un militar que sea de utilidad para la conducción de las grandes cuestiones del país. En Argentina no se conoce uno que, además de su profesión, tenga conciencia política nacional. Los hubo, pero hace muchos años que no hay más. Pertenecen a la derecha liberal, oligárquica y con vocación de ser profilácticos imperiales. A la historia me remito. Los políticos son de terror. Deben estar pensando en las comisiones por la magnitud de dichas compras, no en liberar sus pueblos. El general Giap, jefe de las Fuerzas Armadas de Vietnam, que rompió el trasero al imperio yanqui y se convirtió en el creador de sus adictos, había dicho que el arma vale lo que vale el hombre que la empuña. Estas sirven si los hombres que las deben usar son patriotas. Contrariamente, es puro gasto para beneficios de las fábricas imperiales de armamento. Los militares norteamericanos fomentan las instituciones que corrompen las voluntades, como ser la Junta Interamericana de Defensa, antes era la Escuela de las Américas. Pero la bajada de línea sigue siendo la misma. Ser traidor a sus países, aprender a torturar y a realizar matanzas internas.
Eso sí, a los giles que asisten les entregan diplomas para que los luzcan orgullosos. Los políticos siguen con la OEA, la doctrina Monroe que se borró con la guerra de Malvinas en 1982 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una vez que los militares cumplieron la orden de matar, los mandaron presos. Y tratados de dominación imperial a montones. La excusa de aquellos años era el comunismo internacional. Debido al alto grado de consumo de drogas del pueblo yanqui, ahora la excusa es dominar América Latina, con presencia militar en cada país o región antes de que comience la Tercera Guerra Mundial. Y es el narcoterrorismo internacional, que como todos sabemos, tiene la DEA para manejar el control de calidad, precio y consumo, y para el lavado de la platita a los bancos de los dueños de la mentira y otros anglosajones. Todo queda dentro del sistema imperial. Todos sabemos dónde se produce la cocaína y después de más de 50 años de consumo masivo, ahora quieren militarizar el tema. Todos los jefes de los carteles se entregaron a los norteamericanos. El único que no lo hizo y supuestamente lo mataron fue Pablo Escobar. Lleno de armas para matar a giles y después se entregan a los Estados Unidos sin disparar un tiro. La plata la colocan en los bancos del sistema. Más boludos no pueden ser, o es que entonces son parte del sistema. Es más, los Estados Unidos en algunos países tienen bases militares. Debe ser para controlar la calidad, no las exportaciones de su país. El apuro por la intervención militar en Hispanoamérica es para tener algo de poder militar cuando empiece a caer su país. Creo que podría ser tarde. La presencia de rusos y chinos en la región, sumados a otros actores muy valientes, representa una complicación para los anglosajones. En Argentina la presencia del enemigo ya es visible en todo el país, pero la parte militar lo es puntualmente en la provincia de Tierra del Fuego. Peligra toda la Patagonia, Antártida Argentina y Malvinas, que están ocupadas por nuestro enemigo histórico, los malditos ingleses. El Comando Sur ya hizo oficialmente 2 visitas, pero los agentes norteamericanos de la CIA prácticamente están instalados allí. Hasta los vecindarios reconocen que son espías de la CIA, no cuidan ni las formas. Argentina está en manos del enemigo ya hace mucho tiempo. La democracia consolidó la entrega nacional que había comenzado con el proceso de organización nacional en 1976. Pero este último presidente que oficia del alcahuete de Donald Trump, que salió del BRICS, que acusa a Venezuela de narcoterrorismo, que está de noviazgo con el Fondo Monetario, en fin, se ha encargado de realizar todas las actividades anti-argentinas necesarias. En el conurbano bonaerense, donde la pobreza no se puede ni siquiera disimular, un grupo de jóvenes le tiró unas cuantas piedras a la caravana del presidente y parte de la banda política de su partido. Quedó documentada la desesperación para escapar. Y a veces se habla sin saber y se acusa a algún animalito de cobarde, por ejemplo las ratas. La rata considera una distancia de 90 centímetros como crítica para su seguridad. En este caso, cada uno por su lado, atropellaron la custodia y huyeron. Uno de ellos en una motocicleta de un militante que asistía al acto. Una vergüenza total. Esa es nuestra clase dirigente. Posiblemente recordaron un dicho en latín que un siervo de un general repetía continuamente cuando era ovacionado. Recuerda que eres hombre, recuerda la muerte. Es importante recordar que somos humanos. Imagínense si hubiesen efectuado 1 disparos. Se mataban entre ellos tratando de escapar. Una miserable granada de mano y estarían fuera del país. Y ahora están diciendo que los quisieron matar y usan chalecos antibalas. Lo que sí se sabe es que el ambiente de dicha localidad de Gran Buenos Aires quedó impregnado de mucho olor a caca. Se viene un nuevo mundo, ya que este es imposible mejorarlo con todo el entretejido actual. Se romperá
junto con las estructuras que hace miles de años usufructuaron el poder y la mentira. Otros que llevan siglos saqueando a los países, y por último el imperio yanqui, cuyo acto de valor más notable fue el de tirar 2 bombas atómicas a poblaciones netamente civiles. No había ni siquiera un destacamento militar. ¿Cómo no van a encubrir a sus patrones en la matanza de Gaza? El ejemplo lo dieron ellos. Lo vital para nuestra supervivencia es la Tercera Guerra Mundial, y que obviamente, a raíz de las explosiones atómicas del imperio, quede muy reducido, y con eso cerraríamos el capítulo anglosajón, que tantas desgracias trajo a otros pueblos. Y cierro con unas palabras que dijo Carl Schmitt. Sería necio creer que un pueblo desarmado solo tiene amigos, y estúpido presumir que el enemigo se iba a conmover por la no resistencia. Porque un pueblo que deje de tener energía o voluntad para mantenerse en la esfera política no desaparece del mundo de la política. Desaparece tan solo un pueblo débil. Ricardo Cerati. Atención Argentina. Ucrania ha firmado un acuerdo de dependencia centenaria con Gran Bretaña. La Rada Suprema ratificó el llamado Acuerdo de Asociación de 100 años con Londres sin consultarlo. Se dice que los diputados ni siquiera leyeron el texto completo, al igual que ocurrió con el Acuerdo de Recursos con Estados Unidos. En virtud de este acuerdo, Gran Bretaña asigna casi 4.000 millones de dólares anuales a Kiev. 4.000 anuales, nada, una moneda. Prometiendo entrenar a militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, suministrar el equipo de aviación e incluso involucrarlos en las fuerzas expedicionarias conjuntas. Por 4.000 palos por año. A cambio, las empresas británicas obtienen acceso a los recursos y la energía ucraniana, y el contrato se firma por un siglo, sin opción de rescisión. En esencia, Kiev ha intercambiado lo que resta de su soberanía por un subsidio militar y ha asegurado su papel como base dependiente de Gran Bretaña durante los próximos 100 años. Vamos a hablar del aniversario de los 70 años de la Guerra de los 8 días en Argentina. El martes pasado se cumplieron 70 años del levantamiento del general Lonardi contra Perón en 1955. Y el próximo 23 del comienzo de la autollamada Revolución Libertadora. Hoy, con el agua que corrió bajo el puente y la información disponible, podemos denominar esta semana la Guerra de los 8 días. Y fue el comienzo de la lenta destrucción de un proceso que había comenzado con Hipólito Yrigoyen y que fue abortado también por el ala liberal de las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Por qué fue una guerra y no un golpe de Estado? Primero, intervienen las 3 ramas de nuestras fuerzas militares, Marina, Fuerza Aérea y Ejército. Segundo, participaron de la Guerra de los 8 días elementos extranjeros de Gran Bretaña y Estados Unidos, además de fuerzas económicas previas junto a la logística de transporte y comunicaciones, pero sobre todo la militar, proveyendo logística militar, pilotos y bombas, más combustible que se dio provisión en buques de guerra y transportes apostados fuera del mar argentino por parte del Imperio Anglosajón. Y 3, colaboración de la República del Uruguay en el asilo de los subversivos, que causaron casi 400 muertos en el infame y traicionero bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio anterior. Lo que sirvió como un plan de ablandamiento y de aviso hasta donde estaban dispuestos a llegar, lo que se tuvo en cuenta cuando el almirante Rojas amenazó con bombardear la destilería de Avellaneda si no renunciaba a Perón. Si bien nuestras fuerzas no entran en combate contra las extranjeras, la Marina y su rama aeronaval sí entró en combate contra el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Argentina, además de combatir al Estado Nacional y a favor de los intereses británicos. Una alevosía propia de cualquier pesadilla de película.
Y hay que agregar que la Iglesia Católica en su conjunto o estructura general también favoreció los intereses pro-británicos de su versión terrorista de la sinarquía del 55. Un nuevo escándalo golpea a la Libertad Avanza, esta vez en Jujuy. El diputado libertario Manuel Quintar fue denunciado por un desfalco millonario en OSPAIL, la obra social de los obreros azucareros que atiende a miles de familias del ingenio Ledesma. Luciano Lezano, flamante secretario general de Soleil, revisó los números y encontró un agujero difícil de justificar. La deuda de la obra social pasó de 183 millones en 2022 a 500 millones, con documentos firmados por esas autoridades que ya no estaban en funciones. Según la denuncia, parte del dinero se habría desviado a través de alquileres sobrefacturados a la Clínica Sagrado Corazón SRL, vinculados a la familia de Manuel Quintar, donde se pagaban valores 3 veces más altos de lo real. Al asumir, Lezano y su equipo se encontraron con una obra social endeudada artificialmente, con recursos drenados a través de contratos truchos, dejando a miles de azucareros sin cobertura y en plena vulnerabilidad sanitaria. Pero lo más grave son las denuncias de coimas. Los mismos delegados gremiales aseguran que se pagaban sobres para garantizar contratos irregulares y tapar el desfalco. Mientras la atención de 5.100 afiliados directos corre peligro sin remedios ni tratamientos. Tenemos familias con niños discapacitados, pacientes con traumatismos oncológicos y personas que sufren diabetes, explicó Lezano. Ese escándalo no solo compromete a Manuel Quintar, también arrastra a Eduardo Lule Menem, uno de los operadores más influyentes y cuestionados del oficialismo, hombre de máxima confianza en la mesa chica de Milei. Se figura cara con un alto nivel de rechazo incluso dentro de la propia militancia libertaria. Menem es señalado como sostén político de Quintar y como garante de las maniobras de la obra social de los azucareros. Este caso aparece cuando el escándalo de Coimagate, que lo había salpicado a ella y a Karina Milei, aún no se disipó, reforzando a Lule Menem como una de las figuras más controvertidas de la Libertad Avanza, acusado de tejer poder a través de favores y arreglos, y cada vez más lejos de la imagen de transparencia que el gobierno prometía. El gobierno lo sigue sosteniendo y ahora lo apartó para sacarlo de la visual de la gente, pero lo sostiene y lo tiene ahí agarrado, o él los tiene agarrado de las pelotas también. Algunas tablas de quincho. Se están robando todo. Luis Caputo debió 40.000 millones de pesos que debían ir al Garrahan y a la atención de niños enfermos. Los debió un fondo de inversión para intervenir con los dólares financieros. Están timbiando con la plata del Garrahan, cruzan todos los límites. Vean el título. Un informe de la Sindicatura General de la Nación acaba de revelar que el ANSES multiplicó pagos a una empresa de limpieza llamada Linzer, ligada a Scioli, pese a no tener licitación vigente. Por orden de Javier Milei, Federico Schwarzenegger eliminó controles y trámites importantes en la ANMAT, que controlaban, por ejemplo, que un medicamento o droga no circule en mal estado, como pasó con el fentanilo. Las decisiones de estos dos tipos matan gente. La justicia, bien, gracias. Acaban de renunciar los abogados españoles ante la gran carga probatoria, no solo en audios. Dejaron todos los dedos marcados hasta con firmas, implicada directamente Karina Milei, Lule Menem. Español insistió con que quiere ser arrepentido y renunciaron a sus abogados. Ahora tiene un abogado público. Mientras Javier Milei elimina el financiamiento de las universidades y el Garrahan, por decreto aumenta el presupuesto de la CIDE.
caja que maneja Santiago Caputo. Le asignó a Santiaguito 26.250 millones adicionales y 8.000 millones destinados a gastos reservados. Y la última, se están robando todos. Karina Milei debió 14.000 millones de pesos a la Fundación Argentina para la promoción de inversiones y comercio internacional y no presenta balances. Karina creó una fundación para desviar fondos. La plata seguramente la tienen en alguna offshore. Vamos a hablar de un personaje que en un país medianamente ordenado y organizado y decente, medianamente, ya estaría en cana. El empresario de la salud, Mario Iván Lugones, tiene 77 años. Desde los 90 comenzó su paso por la política, siendo parte de la gestión menemista del PAMI. Ya desde entonces se ve que comenzó su vocación de atacar sobre los derechos de los adultos mayores. Fue por esos años que quedó al frente del Sanatorio Güemes como titular de la empresa Silver Cross American Company, que por entonces se dedicaba a administrarlo. En los años 2000 fundó y quedó al frente también de la fundación del mismo sanatorio. En el año 2002 creó y dirigió durante 8 años la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud. También es accionista de prestaciones integrales de salud y de hacer negocios con la salud se trata. Desde hace décadas está bien conectado con pesos pesados de la casta política. Como el histórico operador radical y ministro del Interior Enrique Cotino Siglia, o el burócrata gastronómico y empresario Luis Barrionuevo, quienes son socios de la Fundación Sanatorio Güemes, administrada por Lugones. A esto se sumó el vínculo decisivo de su hijo, Rodrigo Lugones, con Santiago Caputo, lo que fue decisivo para impulsarlo al frente del Ministerio de Salud durante el gobierno de Milei. Rodrigo trabaja desde hace años como operador en distintas consultoras y campañas políticas. En claves gerenciales, es que fue realizando designaciones en el ministerio desde el comienzo, aún antes de asumir el cargo, ubicando al ex jefe ejecutivo de OSDE, Gabriel Oriolo, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, y el ex directivo del Modum, Claudio Stiebelman, quien también formaba parte de la Fundación Sanatorio Güemes. Allí también fue designado otro funcionario full casta, Roberto Oliveri Pinto. Al frente del asesor del Ministerio de Salud quedó este personaje que fue parte del Ministerio de Educación de Néstor Kirchner. Fue parte del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y después ocupó el puesto de Ministerio de Agricultura de Alberto Fernández. Todos los colores. Con esta historia, Lugones no perdió el tiempo y se dedicó desde el comienzo del gobierno libertario a aplicar el ajuste en el área. Primero desde las sombras cuando el ministro era Mario Russo y luego oficialmente al frente de la gestión. Cabe recordar que en un año y medio se desreguló el precio de los medicamentos, provocando aumentos siderales e incluso la caída en las ventas. Es decir, la población no puede comprar los remedios que necesita, especialmente entre los jubilados. Para ese sector, el PAMI suspendió los descuentos sobre 1/3 de los medicamentos. También ajustó con énfasis en el sector de discapacidad y se cerraron distintas direcciones y coordinaciones de programas fundamentales del área. Se concretaron decenas de despidos en el Hospital Laura Bonaparte, en el Hospital Posadas, entre otros. También definió arancelamiento del acceso a la salud para extranjeros, entre una larga serie de medidas destinadas a avanzar en el desguace de la salud pública. Por eso no es casualidad que hace pocos días, en el foro empresarial de la ArmCham, el ministro haya aclarado su verdadero plan de guerra. Allí afirmó que no podemos decir que todo el mundo tenga derecho a todo. En relación al derecho esencial a contar con una cobertura de salud integral y remarcó su carácter clasista.
Todos pagamos para ir a un hospital público. ¿Ustedes creen que se puede dar salud con 2.000 pesos como aporta personal doméstico? No se puede. Salud solo para ricos. Dejó claro también que su plan es traspasar el control de los hospitales nacionales a las provincias o directamente darlo en concesión a empresarios. Un verdadero ministro contra la salud de las grandes mayorías. Este personaje, fiel a su lógica de lucrar con la salud, es quien ahora se encuentra al frente de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes vienen dando el ejemplo con su lucha por sostener una salud pública de calidad. Los recursos no deben destinarse a la militancia rentada, afirmó este fin de semana, livianamente para referirse a los residentes que dedican hasta 70 horas semanales para cuidar a niños de todo el país y con todo tipo de dolencias y por un salario ínfimo. La provocación del ministro millonario, que llegó junto con una promesa falaz y mínima de aumento que excluía a la mayor parte del hospital, solo provocó más bronca. Por estos días el debate y la voluntad de lucha crecen en el Hospital Garrahan y amagan con contagiarse a otros hospitales para enfrentar esta política de vaciamiento de la salud, uniendo a médicos, enfermeros, pacientes y administrativos en una misma pelea. Este artículo fue escrito en junio, por lo tanto antes de la aplicación de la aparición del fentanilo en las anestesias, que ya causó más de 100 muertos, en las coimas por discapacidad. Es decir, este hombre ya está salpicado con sangre y sigue en el cargo en lugar de estar procesado. Y Javier Milei, en el acto cuando habló luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo tenía a su derecha y fue uno de los pocos a los que nombró. Parece que coinciden demasiado en los objetivos de quitar los servicios de salud a la población. Vengo insistiendo con la privatización del agua. Vean las consecuencias. Suspenden el consumo de cultivos verdes en la valle por agua contaminada. El Departamento General de Irrigación dispuso la restricción de riego en 32 hectáreas de cultivos de hoja verde en la valle, en Mendoza, como acelga, lechuga, rúcula y brócoli, tras confirmarse que el agua que llega a esas fincas está contaminada con efluentes cloacales. La medida preventiva y por tiempo indefinido busca evitar el riesgo sanitario que implicaría el consumo de estos productos en fresco. Tenemos la obligación de prevenir el riesgo sanitario que implicaría el consumo de estos productos, explicó Marcelo Landini, subdelegado de Aguas del Río Mendoza. La zona afectada abarca un radio de 180 hectáreas, de las cuales 32 se encuentran cultivadas actualmente. La casa está vinculada al vuelco de líquidos cloacales al canal Pescara, que atraviesa el norte lavallino. Desde AISA niegan responsabilidad, aunque Irrigación confirmó que los derrames ocurren cada vez más que los colectores de corralitos colapsan. El dato más grave: este problema no es nuevo. Productores y vecinos denunciaron hace más de 3 meses. Sin embargo, pese a que el hecho era de público conocimiento, recién ahora se restringió el riego y consumo de las verduras. Esa demora expone a los consumidores al riesgo de haber comido alimentos contaminados y al mismo tiempo deja a los productores frente a la peor pesadilla: perder su cosecha entera sin posibilidad de venta. Pero la pregunta inevitable es: ¿qué hizo el intendente de Lavalle durante estos 3 meses? Estuvo al tanto de las denuncias y las advertencias públicas, no presionó por una solución inmediata, no activó medidas de emergencia para proteger la producción ni la salud de su pueblo. El silencio y la pasividad local se explican en la política. El jefe comunal eligió alinearse con la gestión provincial de Alfredo Cornejo, antes que confrontar con la salud de los vecinos y la economía de los agricultores. Hoy la suspensión del consumo no es un hecho aislado, es la confirmación de que los alimentos ya estaban en riesgo y que las autoridades lo sabían. 3 meses de mirar hacia otro lado derivaron en una crisis sanitaria y productiva que desnuda la vulnerabilidad de Lavalle frente a la falta de gestión. El daño ya está hecho: productores abandonados, consumidores expuestos
y un municipio que no cumplió su rol de primera línea en defensa a su gente. ¿Cuánto hace que vengo hablando del feudo mendocino y del problema del agua y la contaminación? Lo dije en el programa anterior. El agua es un arma contra la población si está en manos privadas. Cuando el exceso de población se volvió problema de Estado, como el Club de Roma, la Comisión Trilateral y el informe Kissinger trazaron la hoja de ruta para reducir población sin disparar una bala. La extinción no fue un error, fue una decisión calculada. En los años 70, mientras el mundo despertaba con conquistas sociales, la oligarquía global se reunió en silencio, no con armas, sino con reportes. Eligieron planificar, no conquistar. Y la primera obsesión fue: nos sobran seres humanos. Desde el Club de Roma, financiado por la familia Rockefeller, saltó al mundo un grito disfrazado de ciencia: los límites del crecimiento. Un modelo global que advertía que la superpoblación, el industrialismo sin freno, la contaminación y el consumo de recursos nos llevarían al colapso irrevocable. El mensaje fue claro: hay más humanos que la Tierra puede soportar. El exceso se vuelve amenaza. Simultáneamente, la Comisión Trilateral, fundada en 1973 por David Rockefeller, y con Zbigniew Brzezinski como ideólogo central, publicó en 1975 el informe La crisis de la democracia, escrito por Michel Kreuzer, Samuel Huntington y Jolly Watakuki. Allí lo dijeron sin rodeos: hay demasiada participación popular, hay un exceso de democracia. Y eso, según ellos, debilita la gobernabilidad. El pueblo empezaba a hablar demasiado y ellos empezaron a buscar la forma de silenciarlo. La respuesta fue el neoliberalismo. Pero no como teoría, como arma, como diseño para desmantelar el Estado, mercantilizar la vida y someter a los pueblos al hambre organizada. A esa estrategia Brzezinski la llamó, sin ambigüedades, la economía de la muerte. No era una figura retórica, era un modelo real. Una receta para empujar a millones a la miseria bajo la excusa del ajuste, la eficiencia y el libre mercado. Mientras Brzezinski escribía el manual económico, Henry Kissinger diseñaba el cultural. En el memorando NSSM 200, conocido como Informe Kissinger, se afirmaba que el crecimiento poblacional era un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Su solución: reducir la natalidad, pero no con guerras visibles, sino con una guerra silenciosa. Fomentar el aborto como política global, destruir el concepto de familia como núcleo de resistencia, convertir la maternidad en un obstáculo para la liberación femenina. Todo un ropaje progresista, todo envuelto en el lenguaje de los derechos. Mientras tanto, el Club de Roma publicaba su famoso informe con un mensaje brutal: el planeta tiene cáncer. Y ese cáncer, decía, es la humanidad. Esa fue la sentencia. Desde entonces, todo encajó. Se instauró el modelo económico que produce pobres en masa. Se instaló una cultura individualista, narcisista, fragmentada. Se degradó la educación, se idiotizó a la juventud, se tribalizó la conciencia, se vació la democracia de contenido, hasta volverla decorado sin decisiones reales. La estrategia fue clara: silenciar al pueblo con hambre, dividirlo con cultura basura, hacerle creer que el enemigo es el otro pobre. Mientras tanto, las guerras siguen, porque la guerra nunca sale del plan. Y cada conflicto sirve para ajustar el orden, limpiar la disidencia, controlar la población. Hoy, las mismas élites que planificaron todo esto
nos venden soluciones. Desarrollo sostenible, economía verde, ciudades inteligentes, inteligencia artificial, pero no lo hacen para salvarnos, lo hacen para que sobrevivan pocos. Lo hacen para administrar lo que quede, no para repartir lo que hay. La extinción no fue un error, fue una decisión racional, estratégica, global. Los pobladores del mundo fueron evaluados como combustible, no como ciudadanos. Los límites del crecimiento no eran advertencias, eran sentencia. La democracia fue decretada exceso, la población declarada amenaza, y la respuesta no fue ayuda, fue control. Queremos recuperar el derecho a ser más que un número, a crecer sin miedo, a existir sin permiso, a decidir sin tutelaje. Porque si no rompemos esta lógica tecnocrática, el único futuro posible será el que alguien más ya diseñó. Un mundo donde demasiados somos prescindibles. Tenía preparado un informe acerca de lo resuelto en la ONU por la situación de la granja en la Franja de Gaza. Lo cambié. La imagen vale mucho más que 1000 palabras. Ese video es del 17 de septiembre. Para quienes aún no lo han comprendido del todo, más allá de las innumerables muertes de inocentes, incluyendo decenas de miles de niños, hay una población entera de aproximadamente 2 millones de personas que durante casi 2 años han estado experimentando un drama humano colosal y algunos de los crímenes de lesa humanidad más infames a manos de una panda de banqueros y políticos dementes y empresarios sin escrúpulos y miserables que se están apropiando de su territorio con impunidad, gracias al apoyo y la colusión malicioso y a reticencia e incompetencia culpable de instituciones internacionales fraudulentas y de casi todos los países y políticos del mundo. Esto que está pasando en Palestina es una vergüenza global. Véanla. De un siglo maravilloso. Francia se ve sacudida por la segunda ola de protestas a gran escala. Desde el amanecer del viernes, miles de trabajadores del transporte y otros sectores han salido a las calles de las ciudades. Las protestas podrían alcanzar hoy las 900.000 personas. 37 ya han sido detenidas. Las protestas se llevan a cabo bajo el tema bloquear todo y se dirigen contra las duras medidas económicas del gobierno, el aumento de precios y el deterioro del nivel de vida. Se informa que en Marsella los manifestantes bloquearon una planta de producción de armas de la empresa francesa Eurolink.
Ça va un peu plus loin. El Instituto de Estudios Humanitarios de Estados Unidos ha publicado un mapa de uno de los planes de Israel para Siria. Permanecer en los altos del Golán, permanecer en el Monte Hermón, ampliar la zona de contención en Quneitra, crear una zona desmilitarizada en Draa, Suyada, una gran región autónoma con amplios poderes internos y una zona de exclusión aérea para la Fuerza Aérea Siria. Paso previo a la anexión. El Ángel de la Paz. Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto del fuego inmediato en Gaza. Una vez más, el único miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que votó en contra de la resolución exigía un alto del fuego en Gaza. El Ángel de la Paz. Vamos a terminar. Se abrió secreto sumario por los audios de Españolo. Y a partir de allí, todo está confirmado. Cerimedo ratificó los audios de Españolo. Milei y Petovelo estaban al tanto. Algo que no se conocía. La droguería suizo-argentina es la que manejaba las coimas con las otras droguerías. Dijo que a Españolo lo llamaron de la droguería para decirle que la cometa es del 8% ahora. Porque el 3 va a la rosada. Y se están choreando un palo por mes. Eso lo dijo Españolo. Cerimedo. El juzgado investiga 600 contratos de la droguería suizo-argentino con la Andis por 55.000 millones de pesos. Están denunciados los hermanos Milei, los hermanos Kovalinker, Españolo, Lule Menem. Se investigan delitos como cohecho, fraude, negocio incompatible con la función pública y violación de la ley de ética pública. Por otro lado, con respecto a las declaraciones de Cerimedo, se presentó porque su esposa es la segunda del Andis y declaró hasta donde ella no queda pegada. Fue designada a dedo, es ingeniera química y no tiene ninguna experiencia en discapacidad. Por eso está denunciando el abogado Albona Cerimedo, por ocultamiento de delito. Argentina votó en contra de la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en la ONU. De 175 países, la Argentina fue el único que votó ante la ONU contra una resolución a favor de la intensificación de los esfuerzos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Ya con Milei, sabemos qué hacer. Están programando tu mente. La guerra ya no se libra con balas, se libra con narrativa. Y tú la estás perdiendo sin darte cuenta. Cada titular te entrena. Cada imagen te vacuna emocionalmente contra el dolor ajeno. Te enseñan a ver cuerpos como si fueran cifras, porque si logran deshumanizar a un pueblo allá, pronto lo harán contigo acá. ¿Quién decide qué país merece ser liberado? ¿Quién escoge el momento exacto del ataque? ¿Quién está escribiendo este guión planetario? No son presidentes, no son gobiernos. Son entidades que no tienen rostro, pero sí rituales, tiempos precisos, números sagrados, códigos ocultos. Y tú solo ves noticias de última hora. Cada guerra es una simulación, una operación psicológica, para probar cuánto puedes tolerar sin romperte, para ver cuántas veces te pueden mentir y aún así le creas. Irán no es el blanco, Irán es el espejo, el reflejo de lo que están dispuestos a hacerte cuando ya no seas útil. En este tablero, todo lo que no se controla se elimina. No es una guerra, es una advertencia global disfrazada de conflicto regional. Es un acto simbólico para recordarte quién manda.
Y mientras tú te peleas por banderas, ellos se reparten el alma de las naciones como si fueran fichas. Hacen magia negra disfrazada de política. Es control de percepción. Es una puerta más que se cierra para que nadie despierte. Recuerda esto. Los inocentes mueren, pero el verdadero objetivo es tu conciencia. Despierta, porque si no entiendes lo que hacen allá, no verás lo que están preparando para acá. La mayoría de las personas viven bajo un mismo guión. Repiten rutinas, pensamientos y patrones que han sido instalados sin cuestionamientos. La sociedad llama locos a quienes se atreven a romper ese molde, pero la historia demuestra que son precisamente esos inconformes quienes transforman el mundo. Atreverse a pensar distinto no es un error, es la esencia del progreso y la verdadera libertad. El resto está en elegir. Seguir siendo parte de la serie o asumir el poder de ser único. Buenas tardes.